Buenas tardes, queridos hermanos. Un gozo y un privilegio poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes. Nos andábamos extrañando, ¿no? Por lo menos de parte mía, no sé si ustedes me extrañaron, pero tuve un par de semanas que no pude estar físicamente en este lugar, aunque sí estuvimos compartiendo. Gracias a Dios por su misericordia y también por estos canales digitales que tenemos, con los que podemos contar hoy en día, que podemos compartir. Semana anterior, como todos ustedes saben, estuvimos haciendo un viaje, estuvimos de vacaciones con mi esposa, y la semana pasada, estuve enfermo, estuve con una indisposición física, así que no podía estar, pero el Señor está siempre, ¿no? Él es fiel, ¿no? Y los hombres podemos fallar, ¿no? Podemos, por nuestra propia debilidad humana, y algún día dejaremos de estar, también es algo que el Señor venga antes, ¿no? Dejaremos de estar físicamente. Pero tenemos un sumo sacerdote, como veníamos viendo en el libro de Hebreos, ¿no? Que no es humano, que Él está siempre y que Él intercede siempre por nosotros. Así que bueno, es un gozo poder estar nuevamente, poder compartir. También fue muy grato poder escuchar la palabra de Dios a través, en este caso, estas 2 semanas de Guillermo. Sabemos que siempre es el Espíritu Santo, ¿no? El que nos guía, que nos habla y es fiel. Y realmente muy linda, muy poderosa la palabra de Dios, hablándonos acerca de lo que significa precisamente la palabra de Dios, ¿no? La semana pasada veíamos algo ahí que había quedado, entre comillas, en el tintero, que Guille tenía ganas de compartir, ¿verdad? ¿Recuerdan? Estuvieron presentes, acerca del amor, ¿no? Pero como decía el versículo, prácticamente guía de las prédicas, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tremenda palabra de Dios. Hemos compartido en otras oportunidades el Salmo 119, ¿no? Realmente trata la palabra de Dios como la palabra de Dios merece. No solo Dios puede hacerlo, solo Dios puede hacerlo. Y vemos a través de ese mensaje poderoso, ¿no? Si meditamos profundamente en estas cosas, entendemos, sabemos, porque lo hemos aprendido y porque le creemos a Dios, porque compartimos la palabra de Dios, que los tiempos son malos, ¿no? Que estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, pero estamos en este mundo y conocemos también de nuestras debilidades, ¿verdad? Y si yo necesito una lumbrera, ¿por qué será? Porque hay tinieblas, ¿no? Si no, no necesitamos. Yo les pediría si me iluminan, porque yo la verdad que tengo ahí... Gracias. Necesito la lumbrera porque... Si necesitamos luz es porque hay, ¿qué cosa? Tinieblas, porque hay oscuridad. Estamos en este mundo que es absolutamente oscuridad, es absolutamente oscuro. El príncipe de este mundo ya sabemos quién es, ¿verdad? Y nosotros no pertenecemos a este mundo, pero estamos. Además dice que ama este mundo, dice la palabra de Dios, el amor del Padre no está en él. Y esto tenemos que entenderlo y tenemos que creerle a Dios. Si me ven a mí como demasiado exagerado en las cosas que, bueno, no me crean a mí, pero créanle a Dios, créanle a la palabra de Dios. Hay que creerle a la palabra. Los tiempos son realmente malos. Hay mucha corrupción, hay mucha maldad, el enemigo y todos sus esbirros, todo su ejército. Nosotros estamos en una lucha espiritual, dice la palabra de Dios claramente. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra cosas físicas que podamos ver, sino que se dirime en otras cuestiones, en planos celestiales, en terrenos espirituales, ¿no? ¿Sí? Esa es nuestra lucha, el murmurador, ¿no? Por eso la palabra es útil para redarguir, para derribar esos argumentos. Constantemente el enemigo nos está murmurando, ¿no? ¿A dónde? ¿A qué parte nuestra?
a la parte almática, ¿no? Con pensamientos, con cosas que por ahí se nos van un poco de control, pero Él no nos dio espíritu de cobardía, dice la palabra de Dios, sino que nos dio espíritu de ¿qué? De poder, de amor y ¿qué? De dominio propio, ¿no? Para decirle, apártate de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de arriba, ¿no? Así le dijo a quién, a Pedro, no pones las miras, o sea, nuestra lucha no es contra Pedro físicamente, porque a él le confió la iglesia, un hombre de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, sino que entiende y nos explica y nos enseña a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, que el ataque puede venir de cualquier lugar, ¿no? De cualquier persona, en algún momento que no pone la mira en las cosas de Dios, sino que ve, ¿no? Tratando quizás hasta incluso de protegernos o de guiarnos o de ayudarnos, ¿no? En ninguna manera esto te acontezca cuando Él empezó a decir que era necesario que sufriera y que padeciera mucho, ¿no? A causa de los judíos. ¿Se acuerdan de qué pasaje estamos hablando? Entonces lo apartó para reconvenirle, ¿no? Y unos minutos antes es bastante llamativo esto, ¿no? El Señor primero le dice, tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Eres bendito porque no te lo reveló carne y sangre, sino Dios, ¿no? Pues cuando Él le dice, tú eres el Cristo, ustedes que dicen que yo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro, y a los 2 minutos le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Tremendo, tremendo. Esto primero para que nadie se suba a ningún lugar que no le corresponde y para que nadie piense de sí o tenga mayor concepto de sí mismo que debe tener. Es para todos nosotros, para cada uno de nosotros, ¿no? Y que no dejemos que el murmurador, que el enemigo de nuestra alma, Satanás el diablo, gane terreno, porque nuestra lucha es espiritual y los tiempos son malos, definitivamente malos. No hay nada en este mundo que no nos quiera apartar de nuestro Señor. Todo está alineado y todo está perfectamente diagramado para hacernos las cosas difíciles. La palabra de Dios es clara, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero hay que entender que en el mundo tendremos, ¿qué cosa? Aflicción, tendremos lucha constante. No podemos dejar de mirar a este mundo y todo lo que acontece en este mundo, con todos los eventos, con todas las circunstancias, con todas las situaciones, y entender y ver la mano de Satanás detrás de cada una de las circunstancias. ¿Sí o no? Si nosotros miramos las cosas a través de la palabra de Dios, porque la palabra es clara, dice, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo único que disipa las tinieblas de este valle de lágrimas por el que nos toca transitar hasta que el Señor nos llame a su presencia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es lo único que disipa toda tiniebla, es lo único que alumbra nuestros pies para que podamos caminar sobre camino recto, sobre camino firme. ¿Sí? Pero estamos en este mundo, queridos hermanos. Es llamativo, es llamativo. Si empezamos a mirar todo a través de las lentes de la palabra de Dios, por decirlo de alguna manera, o de la luz de la palabra de Dios, es llamativo lo definitivamente perdido que está este mundo, lo enemistado que está contra Dios, todo el sistema del mundo, ¿sí? Todo el sistema político, económico, social, de lo que se les ocurra, desde el arte, la música, el entretenimiento, lo que fuere, todo lo que pensemos está todo absolutamente corrompido, es todo corrupto, está todo degradado, está todo contaminado en contra de los hijos de luz, contra nuestro, ¿sí o no? ¿Sí? Y lo único que pretende Satanás, el diablo, ¿para qué vino? Para hurtar, matar y destruir. Ese es su único objetivo. Nosotros no tenemos que prestarle el oído, nosotros no tenemos que darle lugar al diablo, dice resistirle al diablo, y ¿qué? Va a huir de ustedes, huirá de vosotros, ¿no? Y tenemos esta misericordia de Dios de poder pertenecer a la iglesia, no somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Todo lo que sabemos, esto es real, ¿no? Real sacerdocio. Hoy vamos a ver algo acerca de este sacerdocio, hoy vamos a ver algo por la misericordia de Dios acerca de las grandes promesas que el Señor ya nos ha dado, ¿no? Porque entendemos, a pesar de todo esto que estamos diciendo, entendemos que Dios ya nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esa es la victoria que ya tenemos, ¿sí? Porque Él derrotó al pecado, ¿sí? En la cruz del Calvario, ¿sí? Consumado es, ya está, no hay otro sacrificio que entregar. Y por eso vamos a ver que Él es sacerdote, según el Eterno, según el orden de Melquisedec, como ya hemos visto en este libro que estamos compartiendo. Pero es importante, queridos hermanos, que no perdamos de vista estas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos aparta de la comunión con Dios? No era tan difícil, ¿no? Ahí Uli te maté porque no podía decir Dios porque no entraba ahí. ¿Qué nos aparta de la comunión con Dios? El pecado, ¿no? Ahora, nos aparta a nosotros de la comunión con Él, pero por la gracia y la misericordia de Dios, hoy lo vamos a ver, no nos aparta a Él de nosotros. Parece como que como nosotros no podíamos funcionar en un pacto donde tuviéramos que cumplir nuestra parte para que Él cumpliera con la suya, cuál era el pacto anterior, ¿no? Que siempre es condicional, el antiguo pacto. Hoy lo vamos a ver, lo dice la palabra de Dios, no es una doctrina nueva que estoy diciendo. Como no podíamos cumplir, Él hizo un nuevo pacto, mucho mejor, ¿sí? Que no depende ya de nosotros y de nuestro cumplimiento, sino que depende solamente de ¿qué? De su gracia. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Y esto ni siquiera, la fe ni siquiera es nuestra, esto no de vosotros, porque es un don de parte de Dios. Pero entendamos, queridos hermanos, que, como decíamos hoy, estamos en este mundo que es oscuridad, que está apartado, que va a ser destruido, que va a ser renovado. Dios va a hacer un cielo y una tierra nueva, lo dice su palabra. ¿Creemos esto? Amén. Este mundo está atado ¿a qué? A condenación. La creación está atada a condenación y va a ser quemada, ya no por agua va a ser destruida, sino por fuego. Nosotros ya no estaremos, pero bueno, sabemos que esto va a ser así, ¿verdad? Entonces, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es amar al mundo? No es tener un amor, un sentimiento así profundo, sino, ¿qué cosa? ¿Qué es amar al mundo? Es servir al mundo, ¿no? A veces nosotros somos funcionales a este mundo, facilitamos las cosas de este mundo y nos estamos equivocando como cristianos en este sentido. Es para que reflexionemos. ¿Dónde está el Señor? Yo no estoy diciendo que está bien o que está mal, o que habría que hacer, o que hay que dejar todo y renunciar a todo. No. Porque como decía Guillermo la semana pasada, ¿no? Si hago las cosas y no tengo amor, nada soy. Si entrego mi cuerpo para ser quemado, ¿no? Y no tengo amor, ¿se acuerdan? ¿No? Estamos hablando del amor. Las cosas, ¿qué es amar? Amar es servir, es hacer algo por el otro, ¿se acuerdan? No estamos hablando del amor ágape y no del amor ni fileos ni del amor eros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces estamos hablando del servir al otro, del entregarse y no medir, amor sin medida. Él no midió, Dios no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros. Y ni siquiera espera de nosotros, lo vamos a ver, y sabe que no podemos cumplir porque ya pasó. No es que se le ocurre a Él nos conoce porque Él es el que nos creó, ¿no? Ni siquiera está esperando la respuesta de parte nuestra. A veces creemos que nosotros cumplimos algún rol en esa ecuación o tenemos alguna incidencia en esta relación hermosa de padre a hijo, ¿no? Y tenemos nosotros, como cantamos, ¿no? Nuestra respuesta es adorar a la acción de Él, una consecuencia de la acción de Él. No es que nosotros adoramos porque Él nos amó primero. Él nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y no comprendemos la grandeza de cuando ya estamos invitados a la mesa del Señor como hijos, ¿no? Nos sentimos tan grandes y tan especiales y tan particulares, ¿no? Que hasta nos ofendemos por determinadas circunstancias, nos sentimos agredidos, nos sentimos menospreciados. Si nos sentimos menospreciados porque queremos ser algo, si sentimos que alguien no nos considera lo suficiente, es porque todavía nuestra soberbia no murió del todo. Si sentimos que alguien nos ofende, es porque creemos que hay algo que ofender. ¿Se entiende lo que quiero decir, no?
¿no? Lo hablamos para cada uno de nosotros. Si sentimos que no nos consideraron cuando evaluaron algo o que nos hicieron a un lado, es porque consideramos nosotros tenemos algo de valía. ¿Saben lo que es la valía, no? Algo de valor, algo, merecemos algo. ¿Saben qué merecemos nosotros? Yo se lo voy a decir una sola palabra: infierno. Lo que merecemos todos cada uno: condenación. ¿Sí? Por cuanto no lo digo yo, lo dice. Si lo dijera yo no tendría tanto peso. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. Y están destituidos, ¿no? Nada, ¿no? Entonces, Él fue propicio a nuestro... ¿Qué es propicio? A ver, alguien que lo busque. Alguien que lo busque ahí, ¿no? Para ti, porque tienen. Favorable, bien. Inclinado a hacer un bien. Él fue propicio a nuestros pecados. No es que Él respondió como nuestros pecados merecían o merecen. Él es propicio a nosotros. Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿No? Entonces, tenemos que realmente, queridos hermanos, entender cuál es nuestra relación con el Altísimo. ¿Cuál es nuestra relación con el Altísimo? Somos hechos, mirad cuán amor nos ha tenido el Padre, que nos ha hecho ¿qué? Hijos. Hijos de Dios, nos da un lugar en la mesa. Lo cantamos, ¿no? Un lugar en la mesa. Eso es un privilegio que no mensuramos, no nos damos cuenta, ¿no? El lugar santísimo. ¿Saben lo que es estar en el lugar santísimo? ¿Quién podía entrar en el lugar santísimo? Ahora que estamos viendo el libro de Hebreos, ¿no? Podemos hacer este ejercicio. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote, el principal, el jefe de los sacerdotes. Eso es sumo sacerdote. El sumo sacerdote, que era por herencia, ¿no? Sabemos. ¿De qué tribu? De Leví, ¿no? El sumo sacerdote, ¿cuántas veces? Una vez al año, ¿no? ¿Cuál es la función del sacerdote? No del sumo sacerdote, del sacerdote en general. En todas las falsas religiones también. ¿Cuál es la función del sacerdote? Ante su deidad y los mortales, ¿no? Y los hombres. ¿Sí o no? Es el que hace el vínculo entre Dios y los hombres. Es el que trabaja en ese ámbito, ¿no? Que trabaja en el templo, por eso eran los levitas, ¿no? La tribu de Leví, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y ofrecían los sacrificios. El sumo sacerdote, decimos, podía entrar al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios, a tener una relación más cercana con Dios. Es el lugar santísimo. ¿Sí o no? Una vez al año. ¿Qué tenía que hacer antes? Purificarse muchas veces y ofrecer sacrificios por su propio pecado, ¿verdad? O sea, ofrecer la expiación. Hablábamos, el Señor dejó bien en claro con esa imagen que sin derramamiento de sangre no hay, ¿qué cosa? Remisión de pecado. Ya desde el Génesis, ayer hablábamos esto, ya desde el Génesis, ayer o anteayer, no recuerdo, desde el Génesis el Señor nos enseñó que la única manera de que haya remisión, perdón de pecado, la paga del pecado es muerte, separación, ¿no? Adán y Eva pecaron y ¿qué pasó? No solo comenzaron a morir ellos, sino que hubo que sacrificar animales para que cubrieran su vergüenza, ¿verdad? Porque los cubrió con pieles. ¿Sí o no? No las entregaron voluntariamente las pieles de los animales. Hubo un sacrificio para que ese pecado fuera remitido. ¿Entienden? Y aparte empezaron a morir ellos, dejaron de ser ¿qué cosa? Eternos. Dios no los creó para eso, los creó para vida eterna. Y a partir de ahí el hombre empezó a ceder años de vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien, entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos que comprender cuál es el peso del pecado. El sumo sacerdote hacía esto como sombra de lo que había de venir, lo que significó el pecado en la relación del hombre con Dios. ¿Sí? ¿Por quién murió Cristo?
mí, ¿verdad? El Señor murió por mí, y a veces no nos damos cuenta que ahí podemos poner cualquiera de las dos preposiciones. Murió para mí y murió por mí. Murió por mi pecado y murió para salvarme a mí. ¿No? Entendemos esto, ¿no? Que murió por mí, por mi pecado murió. Por culpa de mi pecado. Yo fui responsable, soy responsable ¿de qué? De la muerte vicaria. ¿Saben lo que es vicaria? En reemplazo de. ¿Sí? O sea, en vez de que yo vaya eternamente al infierno, Él padeció en la cruz del Calvario. Y esto tenemos que entender. Así ofende el pecado a Dios. Así ofende el pecado a Dios. No deja el pecado sin castigo. Gracias a Dios que ese castigo se manifestó y Él derramó su ira sobre Cristo. Pero no es poca cosa el pecado. Tenemos que entender esto para no amar el pecado y para odiar el pecado. El pecado nuestro significó la ira de Dios sobre Cristo. Y por eso Él no nos ve a nosotros pecadores. Y por eso Él es propicio a nosotros. Porque ya hubo quien pagó el precio por ese pecado. Esto lo tenemos que entender y lo tenemos que asimilar. Y lo tenemos que hacer carne en nuestras vidas. Para aborrecer el pecado. Para aborrecer el pecado en cualquiera de sus formas. Y para no prestarle oídos a Satanás. Satanás es el enemigo de nuestra alma. Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Y cuando habla mentira, de suyo habla, de su propia esencia. Cuando nosotros le prestamos el oído a Satanás, cuando mentimos, dijimos, tenemos una relación íntima con Satanás. Él hizo morada junto con nosotros cuando decimos una mentira o cuando ocultamos una verdad. Son mentiras también, ¿no? Por opción. ¿Se entiende esto? Entonces, queridos hermanos, no es poca cosa, no es una trivialidad, no es algo livianito, no es algo que no tenga una consecuencia, no es algo que nosotros podamos padecer o soportar o sufrir. El pago por ese pecado, por eso lo padeció y lo sufrió Cristo. ¿Sí? Porque en una eternidad de castigo no vamos a pagar la culpa del pecado, ¿se entiende, no? O sea, todos los pecadores que vayan al infierno estarán una eternidad pagando sus culpas y nunca van a saldar la deuda. Así de tremendo es el pecado. Si meditamos en estas cosas, nos damos cuenta lo que significa. Lo que pasa es que el mundo banaliza el pecado y justifica el pecado. Miren cualquier noticia, miren cualquier cosa. Hoy salió una nota decía, un amor, dos religiones, dos mujeres que se conocieron en una oficina y que hoy se casaron, o no hoy, sino que ahora son matrimonio, y qué lindo es el amor y viva el amor. Eso no es el amor que Dios estableció, eso es pecado, es error, como la mentira, como no sé, tantas otras cosas. ¿Sí? Entonces, no debemos banalizar como algo bueno, si es feliz, es un poquito mentiroso, es un poquito esto, pero no le hace mal a nadie. No nos dejemos engañar por el enemigo. No nos dejemos engañar por el enemigo. No le demos ocasión al enemigo de que gane 1 centímetro en nuestra vida. No se lo permitamos. Tenemos poder y tenemos autoridad para hacerlo. Tenemos poder porque tenemos ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y hay algo que podemos hacer como buenos cristianos. Como buenos cristianos. Como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué cosa? Sufre penalidades. Sufre penalidades. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que todos entendieron, ¿no? No, está bien, gracias por decirlo. Pero yo sé que hay muchos que entendieron, ¿no?
¿Qué es lo que uno hace cuando se siente atacado o cuando se siente ofendido? Responde de una manera. En vez de padecerlo, responde. Eso es pecado. Por eso, como buen soldado de Jesucristo, sufre la penalidad. Como dice el sermón del monte. Dice, si alguien te pega en una mejilla, ¿qué tenés que hacer? Poner la otra. Al que te pide la túnica, ni aún la capa le niegues. O que te pide la capa, ni aún la túnica le niegues. No me acuerdo bien cómo era, pero la idea es esa. O sea, ¿qué quiere decir esto? No tenemos que reaccionar, no tenemos que devolver a nadie, paguéis qué cosa, mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien, ¿qué cosa? El mal. Si no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso digo, ¿qué podemos hacer como buenos cristianos? Como buen soldado de Jesucristo, ¿qué? Sufre penalidades. Sufre penalidades. Nosotros nos parece más fácil resistir, ¿no? Y tratar de imponer nuestra postura, nuestra idea, nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Nuestra personalidad, ¿no? Fíjese que enseñan algunos falsos maestros todo lo contrario. Yo soy un hijo del rey y donde planto mis plantas, ¿no? Ese era Aquila, ¿no? Donde pisaba su caballo no volvía a crecer el pasto, decía, ¿no? Tremendo, era. Y algunos cristianos creen que son así, ¿no? Donde ponemos nuestras plantas huye Satanás, qué sé yo. Huye a hacer fiesta, huirá, porque la verdad que son de terror. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? No es así. No es así. Mi reino no es de este mundo. Nosotros siempre tenemos una mejor manera de hacer las cosas, ¿no? No debería ser así. O de interpretar las cosas. O de... Continúe cada uno. Vamos a compartir, queridos hermanos, finalmente, y por la misericordia de Dios, luego de una pausa bastante prolongada, que todo está bajo el dominio y la autoridad de Dios. ¿Amén? Amén. Vamos a compartir el capítulo 8. ¿De qué libro? Capítulo 8 del libro de Hebreos dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos
y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Acá la palabra de Dios. Oramos. Padre Santo, gracias por esta porción de tu palabra. Bendito Dios, sabemos que no somos merecedores de este tremendo privilegio que tú nos das de poder estar con tu iglesia en este lugar de adoración que tú nos has dado, nos has preparado, Señor. Gracias por contarnos como pueblo, como hijos tuyos, Señor, y gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Bendito Dios, para ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Danos la posibilidad, Señor, de recibir el mensaje que tienes a través de esta palabra en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, precioso, poderoso, interesante, ¿no? Un poco lo que veníamos hablando creo que nos va dando un poco de luz acerca de lo que está explicando en este caso el escritor a los hebreos. Este libro de Hebreos que es bastante particular, ¿verdad? Ya más o menos expusimos, vamos a traer un poquito a la memoria, pero ya habíamos expuesto cuál era el propósito original de este libro, ¿se acuerdan? ¿Sí? Era explicarle al pueblo de Dios, el único pueblo que adoraba al verdadero Dios, ¿sí? ¿Verdad? Porque la salvación viene de los judíos. Nuestro Señor Jesucristo vino de los judíos. Ellos eran los únicos que conocían o que adoraban, vamos a decir, porque conocer es una palabra bastante profunda, pero que adoraban al Dios verdadero y que hacían las cosas de acuerdo a lo que había establecido el Señor. Y ellos tenían los verdaderos profetas, ellos tenían los verdaderos líderes, hombres realmente escogidos por Dios. Si bien luego no recibieron al Señor como su Mesías, todavía lo están esperando, si no lo reconocieron, la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Bueno, había un propósito de Dios con todo esto, pero eran los únicos que adoraban al único y verdadero Dios. Los demás pueblos eran politeístas, ¿recordamos? ¿Sí? O tenían otros dioses, falsos dioses con minúscula por supuesto. Bien, entonces todo lo que ellos tenían como tradición o como liturgia que realizar para adorar a Dios, y con estos mediadores que eran los sacerdotes, ¿sí? Había que explicarle cómo encajaba o cómo encaja realmente el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, para que ellos pudieran recibir lo que es hijo del verdadero Dios. Entonces ahí va toda esta explicación que expone este precioso libro, ¿sí? Que estamos compartiendo. Hablaba, ¿no?, que la ley, el capítulo anterior, el versículo anterior, que la ley instituía como sumos sacerdotes a hombres que por su debilidad humana, como me ha pasado a mí, el domingo pasado no pude estar, pero bueno, la palabra de Dios no se detiene. Entonces el día que yo no esté más físicamente entre ustedes, calculo que muchos de los que están aquí seguirán, si el Señor no viene antes, no quiere decir que ya el Señor no va a traer palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es de Dios y Él va a levantar a lo que tenga que levantar y va a seguir siendo fiel, ¿sí o no? Sí, hace poco ha partido con el Señor uno de los grandes hombres de Dios de los últimos 60 años, 70 años, John MacArthur, y el ministerio sigue firme porque el Señor no pasa, ¿sí? ¿Sí o no? Bien. Dice, ahora bien, el punto principal, después de haber aclarado esto, Él es perfecto, ¿no?, que permanece para siempre, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, ¿dónde? En los cielos. Esto es fundamental que podamos entender. No está hablando del tabernáculo de la tierra o de una iglesia o de un lugar en este mundo terrenal, sino que está ¿dónde? En los cielos, de donde es originalmente esta presentación, esta manifestación que le había mostrado Dios a Moisés en el monte, ¿sí? Vamos a ver qué dice, que le dijo que hiciera tal como se le había mostrado, ¿verdad? Más adelante. Entonces tenemos que entender que está hablando de la majestad, que está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos.
Ministro, ¿qué es un ministro? Sí. ¿Qué debería ser un ministro entonces, vamos a decir? O sea que trabajar, ¿no? Trabajar en servicio de otro, ¿verdad? En favor del otro, ¿no? Eso es un ministro. Nosotros tenemos diferentes ministerios. ¿Qué decimos que son los ministerios? Áreas de trabajo, ¿no? Tenemos ministerio de multimedia, por ejemplo. ¿Eso existía en la época de nuestro Señor? No, es un área de trabajo nueva. No es ni mejor ni peor que ninguno, es un área de trabajo. O cualquier otro de los ministerios, de la escuela bíblica, o cualquier ministerio, ¿verdad? ¿Sí? Es un área de trabajo. Entonces, él está trabajando en favor de ¿quién? Claro, por supuesto, del nuestro. Se quedaron todos pensando. ¿Sí o no? Intercede por nosotros, ¿verdad? Así como el Espíritu Santo está acá con nosotros, intercede por nosotros ante Dios, Cristo está en el trono intercediendo por nosotros, ¿verdad? Bien. Dice, ministro del santuario, está en el lugar, allí en el verdadero, en el celestial. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por eso dije el verdadero recién, ¿no? El tabernáculo que hizo Dios con su, podemos decir, sus propias manos. O sea, quizás dijo que se haga y ya se hizo, ¿no? Como dijo, hágase la luz, el poder de Dios está en su palabra. Pero que creó Dios directamente y no que hizo el hombre a semejanza de lo que había visto, como fue el caso de Moisés. ¿Se entiende? ¿Sí? Está en ese tabernáculo, no en el que reflejaba las cosas de arriba, sino en el de arriba. ¿Se entiende? Bien. Y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Él está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estando por la tierra, esto hay que comprenderlo. Vamos a tratar de ver si lo podemos explayar un poquito sobre esto. ¿Por qué Cristo no sería sacerdote si estuviera en la tierra? Está bien, pero sí cuando estuvo sobre la tierra, ¿era sacerdote Cristo? No, ¿verdad? ¿Por qué no? No era sacerdote, ¿verdad? ¿Por qué? Primero porque él vino a cumplir con la ley. Y para poder ser sacerdote según la ley tenía que ser de determinado linaje. Él era de linaje real. Él era descendiente de ¿quién? Hijo de David. Era del linaje real. El derecho a ser rey. El otro día veíamos que espiritualmente, de acuerdo a la fe, él es sacerdote eterno, pero según otro orden, un orden espiritual, un orden de fe. ¿Se acuerdan? Pero terrenalmente no tenía derecho a ser sacerdote. La palabra de Dios lo dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe cumplirse. Por eso es que cuando un rey quiso cumplir la función de un sacerdote, le fue quitado. ¿Se acuerdan? Saúl, que quiso ofrecer el sacrificio a él, y le fue quitado el reino. ¿Por qué? Por desobediente. Eso sería solamente. Cristo jamás desobedeció la ley de Dios, la cumplió. ¿Sí o no? Entonces, no hubiera podido ser sacerdote. ¿Se entiende? Por eso es sacerdote según otro orden, no según la ley, sino según la fe. Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo hablamos bastante ese tema? Bien, perfecto. Por eso dice, no podría ser sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que representan, acá lo aclara, ¿no? ¿Qué dice? Que presentan ¿qué cosa? ¿Según qué cosa? La ley, correcto. Entonces, él no podría ser sacerdote, ni siquiera lo sería. Los cuales sirven, ¿quiénes? Los sacerdotes, ¿no? Los cuales sirven. Estamos hablando de que este escrito, sí, está bien, este escrito es de antes del año 70, cuando se destruyó el templo. Se seguían ofreciendo sacrificios, porque era el único lugar donde había que ofrecer los sacrificios, en el templo, ¿se acuerdan?
Bien, después, bueno, vinieron los romanos en el año 70, más o menos, destruyeron todo y a partir de ahí los hebreos hasta el día de hoy no ofrecen más sacrificio. Quizás cuando lo vuelvan a elegir, vuelvan a hacer, no lo sabemos, pero hoy no está eso. ¿Sí? Entonces, dice, los cuales sirven, dice, a lo que es figura y sombra de ¿qué? De las cosas celestiales. Nosotros tenemos hoy algo similar, que es ¿qué cosa? Las arras del Espíritu. Tenemos el adelanto, ¿no? Una figura, una aproximación de esa relación que vamos a tener con Dios cuando le veamos cara a cara tal como Él es. Hoy tenemos este tutor, este paráclito, este Espíritu Consolador que está con nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, que dijo, les conviene que yo me vaya, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Bien, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Es un adelanto de lo que tendremos en nuestra relación más íntima con Dios. Bueno, este tabernáculo y este sacerdocio es una aproximación, es una sombra. Yo antes hacía una broma con respecto a esto, ¿no? La sombra nos iguala a todos, ¿verdad? O a la mayoría. ¿Sí? Más o menos, si vemos una sombra de un hombre, identificamos que es la sombra de un hombre, ¿sí o no? O de una mujer, identificamos que es la sombra de una mujer. Ahora, la imagen real de la persona que proyecta esa sombra no la podemos imaginar si no la conocemos. ¿Se entiende? Bueno, esto es imagen y sombra, dice la palabra de Dios. Ahora vemos oscuramente como por espejo. También explicamos que en ese tiempo el espejo era un metal bruñido que más o menos reflejaba una idea de lo que era como las imágenes pixeladas de las primeras fotos digitales, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan los más grandes? ¿Sí? Que era algo parecido a más o menos lo que habíamos intentado sacar la foto. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Por eso dice, ahora vemos oscuramente como por espejo, pero entonces veré cara a cara como fui conseguido, ¿no? Por eso dice, es una aproximación, no es la realidad de la cosa. ¿Sí? La broma que yo hacía es, si nosotros nos ponemos, ahora ya ni la sombra, ¿no? Pero si me pongo al lado de Brad Pitt y proyectamos los dos las sombras van a ser muy parecidas, pero la realidad no es, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, ahora ni las sombras son parecidas ya, pero en ese tiempo por ahí sí. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una idea, una aproximación de lo que es en el cielo, pero no es así, tal cual, ¿se entiende? ¿Sí? Hoy nosotros tenemos el adelanto, un sello que es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y nos gozamos y a veces me parece como que tenemos alguna experiencia, parece que estamos tocando el cielo con las manos algunas veces, ¿verdad? Que tenemos una relación un poquito parecida, más cercana. Bueno, no es ni sombra de lo que va a hacer. Dice, de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y Moisés hizo lo mejor que pudo. ¿Se entiende? Si le damos un lápiz a alguno de los chicos y le decimos, bueno, dibujá a tal persona, y va a ser lo mejor que pueda, pero no va a ser igual, ¿verdad? Eso es más o menos lo que tenemos que entender. ¿Sí? Para el objetivo estuvo cumplido, porque les quedó bien claro lo que significaba la expiación del pecado, eso seguro. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Dice que se está mostrando en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, mejor que el de Moisés. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué ese pacto es mejor que el anterior. Y vamos a ver cuál fue la consecuencia de que el primer pacto haya sido, entre comillas, y vamos a entrecomillarlo, imperfecto. ¿Sí? No porque el pacto, no porque la ley sea mala, dice la ley a la verdad es justa y buena, lo que pasa es que nosotros no la cumplimos. No es que la ley sea mala, la ley es buena, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios. Por eso Cristo la cumplió. Dice, mejor ministerio cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre
ese pacto se estableció sobre una promesa mejor. Dios como que redobló la apuesta, digamos. La apuesta no que apostó, sino que como que mejoró la propuesta para nosotros, ¿sí? Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para uno segundo. Si hubiese funcionado, ¿para qué? ¿No? Si el hombre se pudiera salvar cumpliendo con la ley, no hubiese venido Cristo a pagar el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Así, dice para el segundo. Porque reprendiéndolos, llamándole la atención, dice que aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Sí? Está hablando con el pueblo de Dios, ¿no? Por eso aúna la casa de Israel y la casa de Judá. Un nuevo pacto, una cosa nueva, algo nuevo. Él no pone parche nuevo en vestido viejo, ¿no? Sí, ni vino nuevo en odre viejo. Él hace nuevas todas las cosas, ¿sí? Vamos, dice, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ¿no? Esto lo entienden todos los hebreos y nosotros también lo conocemos por lo que hemos leído. Porque ellos, acá está la causa, el motivo, acá está el por qué ese pacto no funcionó. No es que el pacto era malo, no es que la ley era mala, ¿sí? La ley no salva a nadie, sino que la ley te condena. Sabemos esto, ¿no? La letra mata, el espíritu vivifica. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir. Fíjense que lo dice acá, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Quién rompió el pacto? ¿Quién rompió el compromiso? ¿Quién fue el que no cumplió con su parte? Ellos, el pueblo de Dios, los hombres, como pasa siempre. ¿Sí o no? Otro día escuchaba nuevamente una predica y realmente es así. ¿No saben cuántos pactos han sido violados en la historia de la humanidad? Todos. No hay uno que no haya sido violado, no hay uno que haya sido cumplido, ¿sí? Por más buena voluntad que se ponga. ¿Por qué? Porque este mundo es de Satanás, de los mentirosos y padres de mentiras. Dice, porque ellos no permanecieron. ¿Y yo qué? Me desentendí de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué se desentendió Dios de ellos? Dice el Señor. ¿Dios es más bueno ahora que antes? ¿Dios era más malo antes que ahora? ¿Más estricto? ¿Más justo? ¿Más justo? No. Es justo, siempre fue justo. ¿Y por qué antes no y ahora sí? ¿Y ahora no rompe el pacto el hombre? No cumple. ¿Cuál es la cuestión acá? ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es el quid de la cuestión? Cristo, sí, pero ¿por qué el pacto de ahora es mejor y el otro no? ¿Qué pasó? El primer pacto era condicional al cumplimiento. Por eso, fíjense, es fundamental, no es que lo estoy trayendo por casualidad, porque lo explica la palabra de Dios más adelante. Es fundamental esto, es fundamental, porque Él había condicionado al cumplir. Si hicieres esto, yo te bendeciré. Si anduvieres en mis caminos, y esto, y aquello, ¿qué pasó? Nada de eso se cumplió. Entonces no podía cumplir Él con su parte, porque Él es justo. Él es justo. Como dice que no va a dejar el pecado sin castigo. Si lo deja sin castigo sería injusto. ¿Verdad? Y como sabemos que es justo, sabemos que por eso lo castigó a Cristo. ¿Verdad? Bien, seguimos. Fíjense, tengan eso en la mente. No permanecieron, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Debía hacerlo porque ellos no cumplieron su parte. Por lo cual, por esa causa, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. No se está hablando de la venida del Mesías, el Redentor, dice. Pondré mis leyes en la mente de ellos, metanoia, arrepentimiento, cambio de mente. ¿Sí o no? Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Qué más dice? Y sobre su corazón, sobre su parte más íntima la escribiré. Sobre su interior, ¿no? A fuego. Ese es, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas, ¿verdad? Bien.
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Voy a hacerlo todo yo. Yo le voy a escribir, voy a estar en ellos, y ellos van a ser mi pueblo, porque van a ser parte de mí. ¿Sí o no? No lo entendían en ese momento, pero esto está hablando claramente del Espíritu Santo, ¿verdad? Bien. Y ninguno, ¿qué dice? Enseñará, esto lo vimos la otra vez, ¿acuerdan? Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Cómo es esto? ¿Vos decís, esto es verdad? ¿Esto es verdad? Sí, muy bien. No hay que dudar de la palabra de Dios. Esto es así. Ninguno dirá, conoce. ¿Qué quiere decir con esto de conoce? ¿Se acuerdan de conocimiento de esa palabra? ¿Se acuerdan? Yo puedo tener un acceso hoy, ahora. Por eso está haciendo la diferencia. Al lugar santísimo y de ahí traerles la bendición para ustedes. ¿O ustedes tienen entrada al lugar santísimo? A la relación íntima con Dios, todos y cada uno. El velo del templo se arrancó, ¿verdad? Ahora todos tenemos entrada a esa relación íntima con Dios. Ese es el conocimiento, la intimidad con Dios. Yo no estoy como sacerdote para mediar entre ustedes y Dios. Yo no les presento a Dios para que lo conozcan porque si no, no lo pueden conocer. Ustedes lo conocen porque tienen una relación cada uno con Dios y yo lo conozco porque tengo una relación íntima con Dios. Por eso dice, no va a haber alguien que interceda, una persona que interceda para que el otro pueda conocer a Dios. ¿Se entiende? La enseñanza es otra cosa, es un ministerio, es un don de Dios, donde enseñanza o lo que fuere. No pasa por ahí, pasa por relación. Apartados de mí, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir esto? Nunca tuve una relación de intimidad con ustedes. Ustedes, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre, no me conocieron. Por eso dice, nadie va a decir, mirá, esta es la forma de que vos tengas una intimidad con Dios. No, eso lo vas a encontrar en la oración, en la intimidad de la oración con el Señor, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Lo que está diciendo. No necesitamos a alguien que interceda, un hombre, un ser humano, está diciendo, alguien que interceda por nosotros para que podamos tener una relación íntima con el Señor. Eso se da en la relación de Dios con el hombre, porque Él puso, ¿qué cosa? Su espíritu, muy bien, lo que dice adelante. Yo, dice, mis leyes. ¿Qué es ley? Ley es otra forma de llamar a qué cosa. A su palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo vimos cuando estudiamos el Salmo 119? Ley, mandato, palabra, todo hace referencia ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. ¿Quién habita y mora en nosotros? Cristo, Dios. Parte de la idea, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? Por eso dijimos, Él nos puso en la mente y en el corazón a la ley de Dios, al Espíritu Santo. ¿Se entiende? No necesitamos que alguien nos haga de puente, de pontífice ante Dios y que sea el único que puede entrar al lugar santísimo. ¿Se entiende? Si no lo explicamos de otra manera. Pero es necesario que entendamos este concepto. Nadie está para decirnos, bueno, vas a conocer al Señor porque yo fui un iluminado, yo tuve una revelación especial. Esos son hijos de Satanás, ¿no? Y a través mío ustedes pueden llegar al conocimiento de Dios. No. Él escribirá sus leyes en sus mentes y en sus corazones. ¿Se entiende? En nuestra mente y en nuestro corazón. Conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. ¿No sabéis que somos templo? Todos me conocerán, ¿sí? A veces se confunden las personas. El pastor, la función que tiene es la de la enseñanza. Pastor y maestro es un solo ministerio, es un solo don. Se puede ser maestro sin ser pastor, pero no se puede ser pastor sin ser maestro. Esa es la única función del pastor. Enseñar la palabra de Dios. No otra cosa, no es un intercesor entre Dios y los hombres. Si bien lo somos todos, porque todos somos real sacerdocio, ¿para qué? Para ministrar eso que nos encomendó el Señor. ¿Cuál es? ¿Ministerio de qué? De la reconciliación de los hombres con Dios. ¿Sí?
Pero no es que hay uno particularmente que es el que tiene el poder o la unción especial de interceder para que los hombres puedan tener una relación con Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, seguimos. Ni ninguno de su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Quiénes? Los que hayan llegado a un nivel de... ¿Quiénes? 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 Todos, bien. ¿Desde cuándo hasta dónde? Desde el menor a todos. Desde el menor hasta el mayor. No hay un hermano que tenga una mayor unción, mucho menos una triple unción. Es una herejía de Satanás. O un manto especial, o una... Tenemos el Espíritu. ¿Se puede más que Dios? ¿Se puede más que Dios? ¿No? Nosotros cuando éramos chicos teníamos esos jueguitos de niños, estoy hablando hace más de 20 años. ¿No? Decíamos, y pido gancho, y pido esto, pido el otro, palabrita de Dios. No se podía más con eso, palabrita de Dios era todo. ¿Se puede más que Dios? No se puede más que Dios. ¿Sí o no? ¿Podría tener algo más que tener a Dios yo? Mayor unción que una de las personas de Dios habita en mí. ¿Puede otro tener algo más que Dios? Por eso inventaron lo de la triple unción. La unción del Padre, la unción del Hijo y la del Espíritu Santo. Pero son uno. ¿No entienden? O sea, esto es fundamental que lo entendamos para que no nos engañen. ¿Sí? No hay una unción mayor a que la unción del Espíritu. Están los dones espirituales, que es otra cosa. Es otra cosa, los dones espirituales son otra cosa. Todos tenemos dones de parte de Dios. Ninguno es mejor ni más alto que otro. Ninguno es peor ni más bajo que otro. Son dones de pobreza voluntaria. ¿Quién quiere el don de la pobreza voluntaria? Ya mismo se lo estamos transmitiendo. ¿Quién lo quiere? Levanten la mano. El del don de martirio. ¿Quién quiere el don de martirio? Vamos. A la 1, a las 2 y a las 3 no quiere nadie, ¿no? Parece que a veces estoy haciendo una broma, pero a veces hay lugares donde ofrecen los dones y siempre te ofrecen el don de hacer milagros, el don de sanidad, ¿no? Reparten los dones que por ahí están más destacados entre las personas. Todos los dones son dones de Dios. Es una parte de Dios, ¿para qué? Para bendecir a quién? A la iglesia. Y todos son apreciados y por sobre todas las cosas todos son necesarios para la iglesia. Todos son necesarios. No se puede más que Dios. Es todo. Porque Él nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición. Estamos completos en Él, dice otra palabra de Dios. Estamos completos, no le falta nada. Estamos completos en Él y tenemos la mente de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo puede ser que tengamos la mente de Cristo? ¿Alguien duda que tiene la mente de Cristo? ¿Saben cómo pueden saber que tienen la mente de Cristo? Cuando reciben el mensaje de Dios, cuando reciben la palabra de Dios y entienden que es palabra de Dios. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, cuando reciben el mensaje de Dios, cuando dicen, esto realmente es palabra de Dios, eso es que tienen la mente de Cristo. Amén. El hombre natural no lo puede percibir, porque se dan de percibir espiritualmente, dice la palabra de Dios. Y cuando reciben un mensaje de Dios, de quien sea, de mío, de Guille, o de un hermano, un saludo, alguien, y reciben una palabra de Dios, ahí están confirmando que tienen la mente de Cristo. Porque escuchan su voz. Seguimos. Dice, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Qué era propicio? ¿Se acuerdan? Favorable a, ¿no? ¿Se acuerdan? En beneficio de, inclinado a hacer el bien de. Fíjense, ¿por qué es mejor este pacto que el anterior? Porque ya el Señor descarta que somos pecadores, ya lo sabe. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, si lo otro no funcionó, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacer un mejor pacto. No me voy a acordar de eso. Lo dice acá. Lo dice acá. No lo estoy inventando, no es una nueva doctrina, no es una forma nueva de ver. No, es clarita la palabra de Dios. ¿Qué dice? Seré propicio
a sus virtudes. No. Por eso la palabra de Dios dice, ¿qué diremos pues? Porque cuando abundó el pecado, abundó también, ¿qué cosa? La gracia. ¿Qué diremos? Pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, en ninguna manera. Pero lo cierto es que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque es promesa de Dios y Él no se arrepiente. Él dice, seré propicio ¿a qué? Díganlo ustedes, lo dice la palabra de Dios. ¿A qué? A sus injusticias. ¿Qué es injusticia? Algo que no está apegado a la justicia, a lo justo. Algo que no es justo, algo que no es la palabra. Dice, seré propicio, me inclinaré a hacer el bien a sus maldades, a sus injusticias. ¿Qué quiere decir esto? Es raro, ¿no? Esto es como que nosotros, no podemos comprender, nuestra mente no puede entender la gracia y la bondad de Dios. Esto es como que nosotros tengamos un bien, vamos a decir que somos propietarios de un bien inmueble. ¿Saben lo que es, no? Tenemos una casa para alquilar. ¿No? Algunos pueden tener las posibilidades. Y vamos y acordamos con el inquilino. Y le decimos al inquilino, ¿sabes una cosa? Aunque no me pagues, yo nunca te voy a sacar de esta casa. Te voy a dar la casa y me vas a pagar. Tenés que pagar para hacerlo. Pero si no me pagás, igual te voy a dejar vivir. Y si seguís sin pagarme, igual te voy a dejar vivir. Y si no me pagas nunca más, nunca te voy a sacar de esta casa. Ni a vos, ni a tus hijos, ni a los hijos de tus hijos. Es raro para nosotros. No haríamos un contrato de esa naturaleza, ¿verdad? ¿Qué le decimos a él? Si no me pagás, anda buscando dónde vivir. Por eso no podemos entender el amor y la grandeza de Dios. Él dice, ¿sabes qué? Habíamos hecho un contrato y no cumplieron su parte, entonces yo tuve que ejecutar la parte mía. Me tuve que desentender de ellos. De acá en adelante, como no van a cumplir, yo igual voy a ser propicio, voy a estar inclinado a hacerles el bien, aunque ellos sean, ¿qué cosa? Injusto. Lo dice la palabra de Dios. A veces algunos no lo entienden a esto, por eso piensan que la salvación se puede perder. Por eso piensan que la salvación se... Ahora, ¿esto nos da licencia para pecar? En ninguna manera. En ninguna manera. Sabemos que el pecado ofende a Dios, no agrada a Dios. Y el pecado a nosotros que amamos a Dios y que tenemos a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué nos hace? ¿Qué nos produce? Dolor, tristeza, amargura, horrenda expectación de juicio. ¿O no? Sentimos avergonzados, nos sentimos tristes, alejados y nos sentimos como que no estamos en la condición de adorar. Nosotros nos alejamos, Él no se aleja de nosotros, pero nosotros sí nos avergonzamos. ¿Qué hacemos? Y Señor, tuve miedo porque estaba, ¿cómo? Desnudo y me escondí. ¿Pasa eso con el cristiano? No cambió nada. Desde el Génesis hasta ahora no cambió nada. Seguimos en la misma condición. Por eso queremos estar en comunión, en común unión. Él está. Los que a veces no estamos, somos nosotros. Si queremos estar en una común unión, de la misma manera que Él está cerca nuestro, nosotros estar cerca de Él, tenemos que apartarnos del pecado. Es la única manera. Es la única manera. ¿Sí? Porque Él no tiene comunión con el pecado. Él no tiene comunión con el pecado. Bien. Dice, no me acordaré de sus... seré propicio a sus injusticias. Y nunca más... Esto es tremendo. Yo una vez escuché de alguien que dijo que enseñaban que podían perder la salvación las personas, ¿no? Y que les tocaba estar al frente de una congregación, pastoreando una congregación, y que en una charla así de profunda, ¿no? Sobre las verdades de la palabra de Dios, reconoció saber que la salvación no se perdía, pero que no enseñaban eso porque si no los hermanitos se la pasan pecando. Entonces mentían, engañaban para que los hermanos no pequen. Estaban haciendo el caldo gordo ¿a quién? A Satanás. A Satanás. Se entiende, ¿no? Yo tengo que decir la verdad. Cristo dijo la verdad a costa de su propia vida. La palabra de Dios es así. Si yo tuviera miedo de que alguno se descarríe, lo lamento, qué sé yo, pero la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice esto. Ahora, no va a ser gratis. Porque
la palabra de Dios también dice que vamos a ser juzgados por todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Ojo, ojo. Y algunos, por eso algunos están enfermos, dice la palabra de Dios. Y algunos duermen, podemos morir también antes del tiempo por esto, Lo que no quiere decir que nos vamos a perder en el infierno. Pero tenemos todavía un cuerpo para pagar por eso padecemos a veces, ¿no? A veces, no siempre que está enfermo es por pecado. Por eso dice que cuando oremos por el enfermo tenemos que orar para que le perdone los pecados, Señor. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Hay que orar para que el Señor perdone los pecados. A veces las enfermedades tienen que ver con el pecado. No siempre, pero a veces sí. Por eso le preguntaron al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que esté? No, en este caso no, dijo el Señor. ¿Se acuerdan? El ciego, sino para que poder la gloria de Dios se manifieste. Y dice, al decir nuevo pacto, otra cosa, algo distinto, algo diferente, ¿qué dice? Ha dado por viejo al primero. Si hay algo nuevo, lo que lo reemplazó, ¿cómo está? Caduco, viejo, ¿no? ¿Y qué dice? Ha dado por viejo y se envejece. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo, ¿no? Sí. Mira para otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Eso lo entendemos, ¿no? Lejos esté de mí. Está próximo a desaparecer, ya no tiene peso, ya no tiene incidencia. Estamos hablando del pacto, El pacto anterior ya no tiene, entonces no tenemos que aferrarnos a ese tipo de cosas. Como por ejemplo, se siguen aferrando hasta hoy en día muchos a cumplir con qué cosa, por ejemplo. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos del Decálogo estaban donde, en la ley de Moisés. Eso ya está, ya pasó. Ahora, la ley es justa, buena. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Está bien, y es vigente, está bien. Y todo lo que dice no está mal, está todo bien. ¿Qué dice? No matará, y lógicamente. ¿No? Pero eso no nos va a dar un canal para llegar al cielo. ¿Se entiende, no? La diferencia. La ley es buena, vamos a aclarar. La ley es buena. Ahora, eso no nos garantiza la salvación. El único que nos garantiza la salvación, ¿quién es? Cristo. Queridos hermanos, que podamos recibir el mensaje de la palabra de Dios, que podamos atesorarlo y que realmente, como dice su palabra, ¿no? Él nos escribe en la mente y en el corazón, y serán ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Que Dios los bendiga.